Vamos a continuar el tema, el nombre de Dios, parte 2. Y en este momento quiero leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Este famosísimo versículo, Romanos 10, 9, que dice, si confesares con tu boca. O sea, hablando, ya entrando un poquito más en el tema del nombre de Dios. Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si confesares, hablares, declarares, ¿qué cosa? Que Jesús es el Kurios, el Señor. Es la palabra griega usada, Kurios. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahora, vayamos al versículo 15. Porque pues está hablando de que todo aquel que invocare el nombre del Kyrios será salvo. ¿Cómo invocarán el quien no ha creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no se les predica? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y ahí viene el famoso versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. La palabra no puede contradecirse. Si la palabra dice como está escrito, tiene que estar escrito. ¿Qué tiene que estar escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como está escrito. ¿Qué está escrito? Qué buenos son aquellos que comunican el evangelio, las buenas noticias de que hay que invocar el nombre de Jesús para ser salvo. O sea, que el nombre de Dios. ¿Dónde está eso? Vamos a Isaías. Ahí está escrito, Isaías, capítulo 52. Despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tú, ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. O sea, Dios está hablando a través del profeta, está hablando hacia el futuro. Que va a llegar un momento, como dice la palabra de Dios, que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del corazón. Y que no es judío, Señor, el que es en la carne, sino es judío, dice, en el corazón. No por ser descendientes de Israel son todos israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Lo hemos dicho muchísimas veces y aquí el profeta está hablando de ese tema, Dios hablando. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Yod-Jebaje. Aquí está hablando, el nombre. Así dice, ¿quién? El que es, el que era y el que ha de venir. Eso es lo que dice. Porque así dice el que es, el que era y el que ha de venir. De balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor, el Kurios. Adonai, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el que es, el que era y el que ha de venir, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Oh, ¿cuál es el nombre que es blasfemado? El nombre del que es, el que era y el que ha de venir. Por tanto, mi pueblo, y este es el versículo que quiero que subraye, 52:6, Isaías 52:6. ¿Qué dice? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice el que es, o sea, dice el que es, ya, dice, porque yo mismo que hablo. ¿Quién estaba hablando? Ahí lo dice. Yod-Jebaje, el que es, el que era y el que ha de venir. He aquí estaré presente. Y ahí viene el famoso versículo que lo cita Romanos capítulo 10, verso 15, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Aquí. Verso 7. Cuán hermosos
son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que trae ¿qué? El que publica salvación. Verso 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias de que el pueblo sabría su nombre. ¿Cuál nombre? Romanos capítulo 10, verso 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dice aquí bien claramente, ¿cuál es el nombre verdadero de Dios? Yeshua. No, te equivocaste. Es Yahshua. Acuérdate, es Ya, dice uno por ahí escuchando. Todas las personas que piensan que porque pronuncian mejor o conocen mejor el hebreo, a no ser que tú seas pues hebreo y que hables hebreo, bienaventurado eres. Pero si tú naciste allá en Sudamérica, en un pueblito por allá, o aquí en Estados Unidos, ya hablas el inglés, y tú estás aprendiendo, y qué bueno que aprendas, pero si tú no eres de, como dice la palabra, de la nación, de la tribu, el pueblo, la lengua, o sea, del etnos, del pulé, del lao y de la glosa, del hebreo, entonces mejor aprende. Porque acá dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia. Y a no ser a que saben ustedes, a que no saben, mejor dicho, qué hablaban los judíos. A ver, hay que escuchar a los que están. ¿Qué hablan los judíos? Ellos hablaban arameo, por si acaso. El Señor Jesucristo hablaba arameo. Leía el profeta Isaías. En Lucas 4 se le dio el libro del profeta Isaías y estaba escrito en hebreo. El Señor era culto, entendido, hablaba y escribía hebreo. Pero el lenguaje de la gente era arameo, por si acaso. Talita Kumi, niña, levántate. Efata, sea abierto. Eloí, Eloí, lama sabactani. Todas esas palabras son arameas, por si acaso. El Señor Jesús hablaba arameo, pero también hebreo. ¿Qué quiero decir acá? Lo que dice acá. Porque no hay diferencia entre aquel que habla hebreo y el que habla griego. Porque los griegos hablaban griego, por si acaso. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para ¿quiénes? Para con todos los que le invocan. Una pregunta, ¿cómo va a invocar un chino o cómo va a invocar un griego? Porque si el nombre, vamos a decir, el nombre que Poncio Pilato mandó a escribir, donde decía Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y lo mandó a escribir, como está escrito en Juan capítulo 19, versos 19 y 20, lo mandó a escribir en hebreo, en griego y en latín. Entonces yo pregunto, si esto está en hebreo y es Yahshua, bueno, uno dice, no, es Yeshua. No voy a discutir eso en absoluto, para nada. Pero ¿por qué creo que es Yahshua y no Yeshua? Simplemente porque el Espíritu Santo me da testimonio que estoy más cerca de la verdad de decir que se escribe con Yahshua, que Yeshua, porque la ya estaba aquí, el que es, y el Señor Jesucristo es el que es, el que era y el que ha de venir, trae la salvación. Jesús o Dios salva. ¿Cuál es el nombre que es sobre el nuevo nombre? Dios salva. Sí, pero ¿cuál es su nombre? Yeshua. No, Yahshua.
No, Jesús, Yeshua. Es un problema. Entonces, estamos aquí para enseñar el nombre de Dios. Es bien simple. En realidad, el reino de los cielos hay que tomarlo como un niño. Y aquí hay que ser bien niños. A ver, niños, ¿qué dice la palabra? Que no hay diferencia entre el que habla hebreo y el que habla griego. Así dice. Pues dice que Él mismo es Señor de todos. Yo estoy hablando del que es, el que era y el que ha de venir. Alguno tiene otro Dios que es limitado. Que si no pronuncias bien su nombre, la fonética, estás perdido y te vas al infierno. Quiero decirle que esas personas que piensan así, o que han descubierto el nombre, y hay algunos que se han atrevido a hablar de que Jesús es un nombre romano, pagano, satánico, y se han atrevido a decir que sus significa caballo. Sí, porque pues sus, cuando suena esa fonética, significa caballo. Y significa he aquí. Y se han atrevido a decir que Jesús o Jesús significa he aquí el caballo. Que Dios tenga misericordia, arrepiéntete porque no sabes lo que estás hablando. Estás ciego y estás guiando a un montón de ciegos que te hacen caso. Porque el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, no fue transliterado por su significado, sino que el nombre de Jesús fue transliterado. Y acá está la definición de qué es transliterar. Transliterar significa representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro sistema de escritura. Y cuando Yahshua, o para algunos que creen que es Yeshua, entonces la shu, esa SH, no había, ese sonido no existía, o no había esas letras así juntas, no había en el griego. Por eso es que el SH de Yahshua no están en el griego. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer? Dice, en aquel que no han oído. ¿Y cómo van a oír sin que se les predique? Entonces, cuando Pablo predicaba en griego y también predicaba en arameo y en hebreo. Pero cuando Pablo predicaba en griego, ¿a qué no saben en qué idioma hablaba? A ver, niños, estaba hablando con un montón de griegos y él sabía hablar griego, y cuando les predicaba para que ellos oigan y al oír ellos puedan creer y al creer puedan salvarse, ¿a qué no saben qué nombre predicaba? A ver, niños, ustedes que son griegos, a ver, vamos a tapar aquí, porque a los griegos hay que taparle aquí. A ver, niños griegos, lean. ¿Y los niños griegos qué van a decir? No sé. A ver, niñitos, a ver, ¿les gusta más? ¿Qué dice ahí? Oh, ahí entendían. Y cuando predicaban, ¿qué nombre usaban? ¿Este que no sabían? ¿O lo escribían y lo pronunciaban así? Entonces vamos aquí a tumbar y a destruir una fortaleza que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, y es este. Yo tengo aquí la Septuaginta, la versión de los 70. Se supone que la historia, muchos la saben, muchos no, pero aquí tengo la enciclopedia. Septuaginta, la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente LXX. ¿Dónde está? LXX. Cuando vean esto significa la Biblia, la Septuaginta. L es la letra que significa el número romano 50, el 2X, 10 y 10 son 20. 50 más 20, 70, la Septuaginta. Entonces, es una traducción en griego koiné de textos hebreos y arameos, más antiguos
que las posteriores series de ediciones de siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo-arameo del Tanaj o Biblia hebrea. Representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universalista de su ética. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, y había cultura y de habla y cultura griegas, perdón. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento, las Biblias cristianas, entre paréntesis, cristianas ortodoxas en Oriente, católicas y protestantes en Occidente, no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Y ahí pueden seguir escuchando, hablando del nombre de la Septuaginta. Se debe a que solía redondearse el 70 de un total de 72 presuntos traductores. La carta de Aristeas presenta un hecho histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por instrucciones del famoso Ptolomeo II, Filadelfo, en el 284 al 246 antes de Jesucristo. Pues él ordenó, para hacerlo más rápido esto, porque ustedes lo pueden buscar, esta Septuaginta fue trabajada 200 y pico de años antes que naciera Jesús de Nazaret de la Virgen María. ¿Qué estamos hablando? Que esto era familiar para el Señor Jesucristo y era familiar para la iglesia primitiva. ¿Y qué es la fortaleza y la mentira que voy a tumbar en este día? Que las escrituras que tenemos hoy, esta que está acá, que es pues la Reina Barea, lamentablemente se creyeron más inteligentes, y los rabinos, porque fueron los rabinos los que trataron de ocultar el nombre, porque ellos se burlan, porque ellos al saber hebreo, y uno le pregunta ¿cuál es el nombre de Dios? Y ellos se burlan y dicen Jehová, se burlan diciendo Jehová, y ellos saben que no es Jehová. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le inventaron las vocales y le pusieron las vocales de Adonai, Jehová, y se inventaron un montón de cosas. Y muy pocos de ellos saben, pero ellos saben que el nombre de Dios es, el que era y el que ha de venir. Que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Ese es el nombre con que Él se manifestó a Moisés. Entonces cuando Él dice yo soy el que soy, entonces cuando Él dice yo soy el que soy, Él es siempre. Él era siempre y será siempre. Yod Jevaje Sitkenu. Él es justicia. Entonces, avanzando, vamos a ir a la Septuaginta. Y se demoraron años, llegó hasta el 100 antes de Cristo para cerrar esto, más o menos. Porque empezaron con la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero lo que quiero leer aquí es qué dice esta Septuaginta. Y vamos a abrirlo en el libro de Josué. Esto está escrito en griego. Pero lo que quiero es ir a Josué en nuestras Biblias y ver y chequear una con otra. Entonces vamos a ir a Josué. Josué. Voy a ir a Josué capítulo. Vamos a ir al capítulo 1. Entonces dice capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de el que es, el que era y el que ha de venir, que el que es habló a Josué. Vamos a ver versículo 12. También habló Josué. Vamos al capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun. Ahora, ¿quieren saber
En esta Biblia Septuaginta, en el libro de Josué, ¿qué es lo que dice el verso 1? ¿Cómo se escribe Josué? Aquí lo tengo marcado. Josué se escribe exactamente así. Ahí está, lo tengo marcado. Los 3 versículos que he leído, y hay más, se repite el nombre de Josué muchas veces, pero tomé 3 porque 3 testimonios constará toda palabra. Por esa razón tomé nada especial en esos 3 versículos, sino que 3 veces estoy tomando el nombre de Josué, verso 12 y capítulo 2, verso 1, aquí está, verso 12, así se escribe esa palabra. Como yo no soy griego, no soy experto en la fonética griega, Jesús, no sé cómo se pronuncia, pues no soy griego realmente y no me interesa, pero así se escribe, aquí está escrito en la Septuaginta, ahí está. O sea que es el mismo nombre que Pilato escribió. Quiere decir que Jesús es el mismo nombre que tenía Josué. Pero cuando los sabios judíos, cientos de años antes que naciera Jesucristo, tradujeron de los escritos hebreo y arameo y llegaron al nombre de Yahshua o de Josué, ellos lo tradujeron así. Y el Señor Jesucristo tenía la Septuaginta, por si acaso. Pablo predicaba con la Septuaginta. Sí, porque él predicaba a los griegos. Y créeme, los griegos no sabían ni leer ni hablar hebreo. Entonces, después que hemos aclarado este asunto, ahora vamos a ir a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Luego vamos a ir a Apocalipsis 7, 9 y Apocalipsis 10, 11 y Apocalipsis 14, 6. Vamos con Apocalipsis 5. Porque es importantísimo Apocalipsis. Porque él lo dijo varias veces. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Quiero saber el fin de las escrituras aquí. El último libro, ¿ok? ¿Qué dice? Capítulo 5, verso 9. Y dice así. Y está hablando, por si acaso, de los 4 seres vivientes que se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién es el único digno sino solo Dios? ¿Quién es el único digno sino del que es? Del que era, el que debe venir y que será. Por eso dice: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, se hizo carne, se despojó y murió. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? Número 1, de todo linaje. Número 2, de toda glosa, de toda lengua. Número 3, de todo pueblo y de toda nación. Apocalipsis, segundo testimonio, capítulo 7, verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De cuántas naciones? De todas las naciones. ¿Habían chinos? Sí. Yo no sé chino, pero yo sé por lo menos que la escritura china es de arriba abajo, así, y de abajo arriba. Y a veces se hacen así. ¿Qué dice ahí? No sé. No soy chino. ¿Cómo se pronuncia eso? No sé. Invoca el nombre del que es, el único. Dios. Pero un chinito inteligente le dijo, ¿cómo se dice chino en inglés? No sé. En Chinese, no sé. Pero para el que sepa, si el nombre en chino se dice Jesús, no sé. Te invoca ese nombre. Porque no hace excepción de personas, porque es rico para todo lo que le invocan. ¿En dónde? Como está escrito
en toda nación, tribu, pueblo y lenguas. Glosa. Vamos a dar otro testimonio. Apocalipsis capítulo 10, verso 11. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, idiomas, lenguas. O sea, wow. O sea que cuando en Apocalipsis dice esto, toma el librito, cómetelo. Y entonces se lo comió, le amargó y dijo, bueno, es necesario que profetices otra vez a toda nación, lengua. Está hablando de diferentes idiomas. ¿Qué es transliterar? Transliterar, representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro sistema de escritura. Y así estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan capítulo 19, verso 19 al 20. Vamos a dar otro testimonio, un cuarto testimonio. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo. Y este momento todavía no ha llegado, por si acaso. No ha llegado. ¿Por qué? Porque está en Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que si invocares el nombre del que es, el que era y el que ha de venir, como si Dios no supiera quién es él. Ay, que si dijiste Yeshua, está mal, es Yeshua. Como si él no supiera quién es. Él es el que es. Y él sabe cuando alguien invoca su bendito nombre. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué significa todo esto? Tribu son linajes. En el griego es pulé. Pueblos, laos. Lengua significa glosa. Y esta palabra glosa se escucha y se lee en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez Pedro predica el mensaje, el Espíritu Santo se derrama y empiezan a hablar en lengua, en glosa extraña, y habían lengua también conocida de humanas, partos, medas, elamitas. Dice, escuchaban las maravillas de Dios a unos tipos que no sabían. Se supone que no saben mi idioma, pero ellos escuchaban. Estaban hablando lenguas, idiomas perfectos. ¿Qué significa eso? Exactamente eso. Que hay lenguas humanas, pero también hay lenguas extrañas, como dice la Biblia. Las lenguas extrañas son lenguas extrañas. No se pueden entender. Como está escrito en la palabra de Dios, por ejemplo, tekel, ¿cómo es ese versículo que del Nabucodonosor? Mene, tekel, uparsin. Entonces llamó el rey a todos los sabios y entendidos, a los eruditos, y nadie podía descifrar qué significaba eso. ¿Por qué? Porque no era lengua humana. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de lenguaje, lengua. Entonces en Juan capítulo 19, ¿qué pasó en Juan capítulo 19? Y quiero decir algo bien importante. Por si acaso el Señor Jesucristo tuvo una conversación con Pilatos. Ustedes pueden leerla, muchos la conocen. La conversación que tuvo con Pilatos. ¿Dónde está eso? Bueno, Juan capítulo 18. Cuando de la casa de Caifás lo llevaron al pretorio, vino Pilato, y ahí dice, ¿no? Verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? Te lo han dicho. Cuando hay esta conversación entre Pilato y Jesús, créeme, Jesucristo habló griego. Te aseguro que Pilato, pues no iba, él era un representante del Imperio Romano yendo a un pueblo conquistado. Él no iba a aprender el lenguaje del pueblo conquistado. Es como hoy día, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Siria. Yo creo que la gente de Siria va a aprender mal el inglés
que el embajador o el encargado de Estados Unidos se va a meter a aprender el idioma de los sirios. Es lo mismo en ese tiempo. Entonces, cuando Pilato tiene la conversación con el Señor Jesucristo, en el tiempo de Jesús está documentado que se hablaban 4 idiomas. Se hablaba el hebreo, se hablaba el arameo, se hablaba el griego, koiné, el griego popular, y se hablaba también el latín. Pero el latín, de acuerdo a los estudios y a los documentos públicos, el latín era lo que menos se hablaba. Solamente lo hablaban los oficiales, los comandantes del ejército romano y los romanos, pero muy poco. La mayoría de gente, los judíos, hablaban arameo, los eruditos hablaban hebreo, y la mayoría era como el inglés hoy día, para entenderse todo el mundo hablaba en el griego. Es más, y estamos hablando de la Septuaginta, tan importante era la conquista helénica al mundo entero, que pues se hizo la traducción de los sabios judíos, eruditos, de traducir del hebreo y arameo al griego koiné, al popular. Y ya dijimos que cuando traducen el nombre de Josué, que es el mismo que el de Jesús, pues lo tradujeron así. Entonces, él tiene una conversación y en el capítulo 19, versículo, cuando lo crucifican, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Qué leyeron los judíos? Los judíos podían entender esto, porque estaba en hebreo, ellos entendían Yeshua. Y los de latín también entendían que decía Jesús. Jesús. Entonces, ellos entendían. ¿Qué decía el título? Eso, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes y de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Ahora, avanzando en este tema, voy a decir bien rápido. Voy a concentrarme. A ver, creo que esto ya lo vimos. Ya vimos lo que significa transliterar. Ok. Entonces vamos bien rapidito. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este nombre, no? ¿De dónde viene este nombre? Ok. Primeramente, ya dijimos que la J la metieron en el 1500 y tantos. Que antes de ser la J se usaba la I, no existía la J. Entonces, en el hebreo ya dijimos que la SH no había una traducción para la Yeshua, la SH no existía. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en lugar de decir Yeshua, pues no había, como dijimos, esto, y al griego le transliteraron, y que es así, el griego, y el latín siguió la transformación al idioma, a la lengua, a la glosa. Y llegó al español, a la glosa que tenemos nosotros, que hablamos el castellano, el español, y llegó a... Y la I
fue perfeccionada, por así decirlo. Y llegamos al nombre de Jesús. No quiero complicar mucho más de lo que es, porque no es necesario. Porque ya hemos visto en los versículos de que Dios llamó y es Señor de toda nación, pueblo, tribu, linaje y sobre todo de toda lengua y todo idioma. De todo idioma. Entonces vamos a hacer rápidamente. Entonces vamos a ver aquí por las Escrituras. Vamos a Hechos capítulo 21. Vamos a ver por qué. Mejor dicho, vamos a demostrar por las Escrituras lo que estamos enseñando. ¿Qué estamos enseñando? Que Pilatos habló en griego con el Señor Jesús, que Pablo predicaba en griego, que el hebreo y el arameo fue traducido antes de Jesucristo en la Septuaginta, y todo lo que estamos hablando. Vamos a verlo en la Escritura. Vamos a ver Hechos capítulo 21. Lo tienen que leer despacio. Cuando Pablo va a Jerusalén, y usted sabe lo que estaba en Jerusalén, estaba el templo y todo Anásica, toda esa gente. Verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, ahí está. O sea, estaban en Jerusalén. Los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esa palabra es presbíteros. Entonces, ellos les decían todo lo que le dijeron a él, léanlo. Versículo 25, pero cuando los gentiles, dice, bueno, vamos a leer 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué? Porque lo querían matar, porque los judíos eran bien celosos de la ley, y le dijeron, pues, rápate la cabeza y cumple tus votos, y para que parezca que tú también estás guardando la ley. Entonces, versículo 25, pero a los gentiles que han creído, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Qué cosa? Pues no comas chancho, guarda la luna nueva, guarda los shabbats y todo eso. No guarden nada de eso. ¿Por qué? Porque no eran judíos, eran gentiles. Solamente que se abstengan de 4 cosas: de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 28, dando voces: varones israelitas, ayudad este hombre. Vinieron pues los judíos. Ayuden a este hombre, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, o sea, el templo de Jerusalén. Además de esto, han metido a griegos. Y a que no saben qué hablaban los griegos, hablaban griego. Han metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque si algunos creen que estos griegos pues se metieron ahí a las clases de Gamaliel, a la escuelita para aprender hebreo, y que esos creyentes griegos sabían hebreo y leían el hebreo ahí, están bien equivocados. Eran griegos. Hay gente que ni siquiera sabían leer a veces. O sea que han metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, Trófimo era un griego que no hablaba hebreo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, dice,
se le avisó al tribuno. O sea, ¿qué es un tribuno? El tribuno es un comandante de 1000 soldados, porque un centurión comanda 100, pero un tribuno comanda 1000. Entonces se le comunicó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, o sea, al romano. Tomando soldados, o sea, y centuriones, o sea, capitanes de 100, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. O sea, cuando el tribuno pregunta y habla, él estaba hablando en griego, no en hebreo. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender, ¿por qué? Porque estaban gritando pues en griego y también en arameo, supongo. A causa del alboroto no podían entender, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Eso es lo que gritaban. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo le dice al comandante de 1000, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Porque Pablo hablaba en griego. Y entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. O sea, soy judío, hablo arameo, hablo hebreo, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo judío que estaban queriendo matarlo, que estaba ahí en Jerusalén, junto al templo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿Habló en qué? En lengua hebrea. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿A quiénes está hablando? Ahí dice, ¿a quiénes? Varones, hermanos y padres. Estaba hablando a los judíos, a su pueblo. Y que dicho sea de paso, el Señor Jesucristo dijo, te voy a librar de tu pueblo y de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a qué le importa a estos o los otros? Dios tiene un solo pueblo. Él es rico para todos los que le invocan. Entonces, versículo 1, capítulo 22. Varones hermanos, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír, ¿quiénes? Los hermanos y los padres, los judíos, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. ¿Qué significa esto? Que él predicaba y hablaba en griego. Pero cuando él empieza a hablar hebreo, entonces los judíos se callaron y prestaron silencio. ¿Por qué? Porque pues lo que se hablaba ahí era griego. Entonces, eso es lo que está diciendo. Y bueno, él cuenta su testimonio. El versículo 16 me encanta, porque ahí le dice, cuando ora Ananías por él, y le dijo el versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y le dice Ananías a Pablo, a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que, si bien es cierto, Ananías, judío, hablaba arameo, sabía hebreo, Pablo era erudito, había estudiado a los pies de Gamaliel, leía y hablaba hebreo. Y el Señor Jesucristo cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esa palabra el Señor la pronuncia en hebreo, porque está escrito, le habló en lengua hebrea. Yo soy Jesús. Entonces cuando el Señor Jesús le habla a un hebreo, porque Pablo era hebreo de hebreos. Cuando el Señor Jesús le habla a Pablo, ¿le habla en qué lengua? Pablo dijo, del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos.
Le habló en hebreo. ¿Y cómo crees que le va a hablar a un chino? ¿En qué idioma? Y me hace recordar a un hermanito que lo conozco personalmente, no voy a decir su nombre. Él tenía este dilema porque había escuchado cosas de que son 3 personas y no, pero la Biblia dice que es un solo Dios, uno solo, y entonces le hizo la pregunta a Dios y está en uno de los videos de nuestro viaje a Colombia. Él da testimonio y él dice que un día dijo: Señor, dime tú, revélame cómo es, o sea, quiero conocerte. Y ahí pueden ver su testimonio de este hermano. Y literalmente Dios le da una visión abierta, de ojos abiertos, y él ve que el cielo se abre como una cortina desde arriba hasta abajo, y él levanta sus ojos hasta arriba y ve un trono inmenso y a uno solo sentado, y él le dice directo por su nombre, le llama por su nombre y le dice: fulano de tal, no voy a mencionar el nombre, yo soy Jesús, no hay otro, no hay dos, yo soy Jesús. Yo soy Dios, directo. Y entonces este hermano después se contaminó un poco escuchando, porque la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrina de demonios. O sea, ¿cómo es que entra un demonio o una confusión o una duda? Escuchando. La Biblia dice: algunos apostatarán de la fe escuchando. ¿Cómo? Escuchando. O sea, yo exhorto a todos aquellos que están escuchando, a cuantos maestros y profesores y apóstoles y reverendos están por ahí, tengan cuidado, porque hay algunos que no conocen a Dios. Hay algunos que son hijos del diablo, porque está escrito que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que por su fruto lo conoceréis. Y no se olviden que es el Espíritu de Dios el que nos guía. Entonces, avanzando en este tema, aquí lo que estamos enseñando de que el nombre de Dios, ya no sé si lo están viendo, el nombre de Dios es el nombre del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y quién es ese? Hay uno solo. En Filipenses capítulo 2, voy avanzando rápido, me parece, porque Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses, capítulo 2. Dice, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, para la gloria de Dios Padre. Y quiero decirte algo, un detalle que es bien importante. Estas letras, Yod He Vah He, que significan lo que es Dios, que allí está Dios, yo soy el que soy. O sea, aquí está el que es, el que era, el que ha de venir. Quiero que sepan, en esta Septuaginta, el griego lo tradujeron cada vez que veían esto los eruditos que hablaban hebreo. Antes de Jesucristo, cuando veían el Yod He Vah He, que es el que era, el que es y que será, lo tradujeron al griego Curios. Y Curios significa pues el amo, el Señor, por si acaso. Entonces, cada vez que veían Yod He Vah He, es Curios en la Septuaginta. Por eso que en la Biblia King James dice el Señor.
no menciona ni siquiera Yojebaje o Yahweh o lo que sea, como la gente lo llama, sino que en la Biblia King James lo traduce como el Señor. Entonces voy a avanzar y quiero rematar esta enseñanza. Ok. Se quedan con estas dos. Entonces, se me viene a la memoria, Saulo de Tarso conocía las Escrituras, la Torá y los profetas y los salmos, pero no conocía al Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero se le revela, él mismo dice que hay que invocar su nombre para ser salvo. ¿Y cuál es ese nombre? Ese es el nombre de Jesús. Si tú eres judío, pues invoca el nombre de Yeshua. Y alguno dirá, no, es Yeshua. Bueno, invoca ese nombre entonces. Pero asegúrate que Él te conozca. Porque en aquel día muchos dirán, en aquel día me diréis, Señor, Señor, curios, curios. En tu nombre hicimos un montón de cosas. Y el Señor dice, nunca los conocí. Así que preocúpate de que Dios te conozca. Porque Dios conoce los que son suyos. Entonces, cuando Pablo, ¿dónde está ese versículo en Esceva? ¿Dónde están los hijos de Seba que quisieron echar fuera unos demonios? A ver si los encuentro rápido. Unos hijos de Seba que quisieron echar fuera unos demonios y dijeron a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Ay, Dios mío, no sé dónde está. No se me viene a la mente, pero es un pasaje bien conocido. Unos hijos de Seba, exorcistas, que quisieron pues echar fuera un demonio. Y el endemoniado pudo más que ellos y les pegó y los hizo ir desnudos. Pero lo interesante es que ellos invocaron el nombre de Jesús. O sea, dijeron, el que Pablo predica, Jesús. O Yahshua, o como quieras que lo dijeran. O sea, tómalo como tú quieras. Y los demonios le dijeron directamente, a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Me dicen que está en Hechos capítulo 19, verso 15. Aquí está. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. O sea que, nuevamente, ¿qué era magnificado? El nombre del Señor. Y quiero decirles que en los últimos tiempos nadie va a morir por invocar el nombre de, como dicen los testigos de Jehová, o de Yahweh, o de Yahuwah. Nadie va a morir, nadie va a ser perseguido por invocar el nombre de Yahweh, o de Jehová, o de Alá. Pero sí van a morir y están muriendo todos aquellos que invocan el nombre, que sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Voy a leer bien rápido Hechos, voy a correr rápido. Hechos capítulo 2, versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos capítulo 3, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Cuando Pedro y Pablo suben a orar, el cojo de nacimiento, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y el versículo 16 dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, ¿qué cosa? Su nombre.
capítulo 4, verso 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre los judíos persiguiendo a la iglesia? Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿En qué nombre? En el nombre de Yeshua de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y si estuviéramos en Perú, en Chile, en Argentina, en España, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, porque no es la fonética. Porque a Dios no se le puede encajar. Cuando le dijo a Manoah, me parece, ¿por qué me preguntas mi nombre? El cual es admirable, dijo el ángel de Yojebaje. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Dijo el ángel del que es, el que era, el que va a venir. ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Isaías capítulo 9, verso 6 me parece que dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre, eterno, príncipe de paz. 7 características, 7 nombres, porque a Dios no se le puede encajar. Tanto es así que vamos a ver en Apocalipsis que pues Él tiene 3 nombres. Uno desconocido, el que es, el que era y de que va a venir. Luego tiene el otro nombre, que es el Verbo de Dios. Y tiene otro nombre, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién es ese? Ese es el único. Ese es el que es, el que era y el que ha de venir. No ha cambiado. A algunas personas, se lo voy a decir directo y sin anestesia. Todas aquellas personas que creen que Yahweh, vamos a decirlo así, y más todas las otras formas que lo pronuncien, si ellos creen que ese es Dios el Padre y que Jesús es su Hijo, están ciegos. Porque hay algunos que creen que Yahweh, este que está acá, Yojebaje, el que se le apareció a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, ese es el Padre. Y que el nombre que es sobre todo, no, ese es el Hijo. Las personas que piensan, quiero que te lo digas de todo corazón delante de la presencia del Altísimo en el cual estoy, que estás ciego. Unge tus ojos con colirio para que veas y vete y compra oro refinado de Él para que seas verdaderamente rico. Porque tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero quiero que sepas que tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y te lo digo de parte de Yeshua. Pero como hablo español, te lo voy a decir de parte de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el nombre de Dios? Lo voy a decir directamente sin anestesia. El nombre de Dios, porque estoy hablando en español. El nombre de Dios es Jesús de Nazaret. El nombre de Dios es Jesucristo. El nombre de Dios es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Quién es ese? Aquel que muchos no lo conocen, porque si lo conocieran, nunca pecarían más de la manera que lo están haciendo. Porque Él dijo, el que no está conmigo está contra mí. Ay, pero Dios es amor. Dios es amor. Entonces, al final, Él lo dijo. Por si acaso quiero seguir leyendo Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué importa entonces todos los demás nombres si no hay salvación en esos nombres, solamente en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque ya habíamos leído, voy a refrescar rapidito que me encanta ese versículo de Isaías 52. Ya habíamos leído, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, el evangelio de salvación. ¿Quiénes son esos? Pues lo que en el versículo anterior dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados y hermosos son los pies
en los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. Porque tu Dios reina. ¿Quién es Dios? Jesús es Dios. ¿Dónde está eso? Ok, vamos a verlo directo con 3 testimonios. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Segundo testimonio, Tito capítulo 2. Segundo testimonio, Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tercer testimonio, Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y algunos creen que es otra persona. Vean todos mis videos. Porque no han sido traídos porque me dio la gana o porque los aprendí o los copié de algún lugar. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tercer testimonio. El Padre y el Hijo tienen un mismo nombre. El Padre y el Hijo tienen un mismo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Yod-Heh-Vah. ¿Cuál es ese nombre? Él es el que era, el que es y que será. Lo demás es que no han entendido. No han entendido quién es Él. A ver si veo un versículo aquí. Versículo 4. Al que vive por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo voy a sellar esta enseñanza? El video anterior que yo hice es el misterio de su voluntad. Y quiero decir algo que prácticamente el Espíritu Santo me lo dictó en la madrugada, en la noche, y no lo apunté. Pero traté de recordarlo porque a veces Él dicta, muchas veces, como está escrito, escribe, dice el Señor. Escribe lo que ves y oyes. Y el Señor sabe por qué dice eso, porque uno se olvida. Pero antes que termine acá está. Antes que termine esto, el Señor me dio el entendimiento de esto que lo había leído 500 veces, por lo menos 35 años. Primera de Juan capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Y cuando habla espíritu no estamos hablando de una espuma que vuela o un fantasma. No, está hablando de personas. Personas. Cuando dice probar los espíritus, escucha lo que habla esa persona. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Y aquí está la palabra. En esto conoce cuál es el nombre de Dios. Aquí. Sí, porque la palabra no se puede contradecir. A ver, por ejemplo, miren lo que dice, según la unción misma os ha enseñado. ¿Dónde está esa parte? A ver. Esta es una Biblia nueva que tengo que pasar muchas horas aquí para saber dónde están, porque... A ver, no sé exactamente dónde está, pero dice:
Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, según la unción misma os ha enseñado, y dice permaneced en él. A ver, ¿dónde está, Dios mío? Aleluya. Santo Dios. Bueno, vamos al 4, donde estábamos. Vamos a leer, aquí está. El 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? La unción del Santo es el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. La unción del Santo es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero vosotros tenéis el Espíritu Santo o la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si la ignoraseis la verdad, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no dice niega al Padre. Tienes que leer bien. Dice todo aquel que niega al Hijo, dice tampoco tiene al Padre. Es diferente. Porque la gente lo lee, no sé, lo lee, yo lo leí igual por 20, 30 años. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, niega también al Padre. Así no dice. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Es muy diferente. El que confiesa al Hijo, ¿confiesa al Padre? No. Dice, el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Padre encarnado. Dios se hizo carne. Entonces, ahora sí vamos a este entendimiento que me lo dictó el Espíritu de Dios y está allí. O sea, nada nuevo, está allí. Que no creas a todo espíritu porque falsos profetas han salido. Ok, subrayado, lo voy a subrayar yo ahora mismo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Ok. 2 puntos. Todo espíritu, toda persona, hombre, mujer, todo falso profeta o todo profeta verdadero, o sea, quien quiera que sea, pruébalo. ¿Por qué? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y esto lo leo 500,000 veces, no lo entendía. Hoy lo entiendo y te lo quiero compartir. En esto vas a saber tú que estás en la verdad, que toda persona o toda gente que habla y que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Pero qué significa eso? El siguiente versículo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Ahora, el verso 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso, si tú no entiendes o no, no importa, el que ignore, ignore. Quizás no es tu momento. Pero esto es lo que quiero decir, que lo entendí hace poquito. ¿Qué significa que toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios? Toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Pero qué significa eso? Esto es lo que significa. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Cuando la palabra de Dios dice que todo espíritu que confiesa, que cree, que declara que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que Dios ha venido en carne. Tenemos que confesar y creer que Dios, el Yod-Heh-Vah-Heh,
el que es, el que era y el que será. Yo soy el que soy. El que es vino en carne. Y ese es Jesús de Nazaret. Timoteo 3:16 dice: e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Jesús. De Yeshua. De Jesucristo. En esto vas a conocer el espíritu de verdad. En esto vas a saber que estás en la verdad. Cuando sepas que Jesús es Dios y que ese nombre es sobre todo. El nombre de Jesús es superior a Yahweh, superior a Jehová, superior a Yahuwah, superior a cualquier nombre. El nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ángeles, principados y potestades, seres humanos y todos los demonios se van a doblar ante ese nombre, y va a haber un solo trono y uno solo sentado, y su nombre es Jesucristo de Nazaret, y ese es el nombre de Dios, para la gloria bendita del que es, el que era y el que ha de venir.